Bien, y la economía chilena creció 10,1% durante diciembre de 2021, con lo que se promedió un alza de 12% del IMASEC a lo largo de los últimos 12 meses. Para hablar del tema nos acompaña Alejandro Puente, economista y académico de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Gracias por la invitación. para partir me gustaría que analizáramos cuáles fueron las causas del alto crecimiento en diciembre. Bien, se esperaba un crecimiento fuerte todavía. Este es el octavo, noveno mes que tenemos crecimiento de 2 dígitos y el factor más importante de un crecimiento fuerte es la base de comparación. Aquí hay que acordarse que en el año 2020 tuvimos caídas importantes producto de la pandemia y esta base de comparación ayuda a tener un crecimiento muy fuerte, pero adicionalmente está algún efecto todavía relevante de los estímulos económicos, tanto, por ejemplo, los estímulos fiscales, como los retiros de los fondos de pensiones. Todavía hay dinero en manos de mucha gente que permite financiar compras que hay que recordar que el componente más importante de la demanda, el consumo, es el que ha estado explicando en buena medida el crecimiento que hemos tenido. Ahora, más importante que el crecimiento anual, que tiene mucho que ver, como digo, con la base de comparación, es mirar lo que está pasando, lo que llamamos en el margen, es decir, el crecimiento con respecto al último mes y tomando en cuenta la serie desestacionalizada que elimina los efectos estacionales. Y en ese caso tuvimos un decrecimiento de 0,4%, el Claro. primer decrecimiento intermensual desde mayo del año pasado. Claro, y este crecimiento independiente esto último que usted menciona, ¿es sostenible o se puede repetir, por ejemplo, el crecimiento del 12% del 2021 o no? Definitivamente no, de ninguna manera. Y de hecho por eso te hablaba del crecimiento en el margen, porque el crecimiento fuerte que tuvimos en Mm. el 2021 se explica en parte muy importante porque te estás comparando con un año que tuvimos una recesión, que fue el Sí. año 2020. Y el otro componente importante de este crecimiento es el estímulo que ha recibido la economía chilena. Aquí hay que acordarse que simplemente por los retiros se puso a disposición de la gente alrededor de 50.000 millones de dólares. Los estímulos fiscales, los estímulos monetarios con una tasa de interés de 0,5% fueron muy importantes para explicar lo que ocurrió el año 2021. Bueno, nada de eso va a estar presente este año. Solamente hay algún efecto base favorable en el primer trimestre, pero ya no tenemos el IFE, Mm. ya no nos vamos a tener, espero que no tengamos los retiros de los fondos de pensiones y la base de comparación es muy exigente, como te decía. Entonces, es realmente no solamente improbable, yo diría imposible volver a tener un crecimiento muy importante este año, con una reducción del gasto fiscal de 22,5%, que es lo que está en el presupuesto, con una tasa de interés que ahora es 5,5%, y Mm. sin el estímulo de los retiros, realmente lo que nos espera es un crecimiento muy bajo este año, un frenazo, y yo iría más allá de eso. Muy probablemente una recesión técnica a partir del tercer trimestre del año. Claro, o sea, la comparativa es más bien mentirosilla, porque son situaciones específicas, puntuales las que se dieron ahí, pero si no vamos a tener un crecimiento similar porque las condiciones no van a ser las mismas, ¿qué podríamos esperar entonces en las proyecciones? Bien, el Fondo Monetario ayer entregó su proyección para este año y para el año que viene para Chile y la redujo de 2,5% a 1,9%. Por todos los factores que te estoy mencionando, ya tenía previsto un crecimiento bajo para Chile para este año y lo redujo aún más. La expectativa del mercado, de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, está en 2%. Y la proyección del propio Banco Central está entre 1,5 y 2,5%.
y yo me atrevería a decir que hay algo de optimismo en varias de estas proyecciones, porque aquí hay que entender que crecer respecto al año pasado es crecer con respecto a un año que tuviste estímulos muy fuertes. Por ejemplo, los 50.000 millones de dólares que te mencionaba respecto a los retiros, los cerca de 20.000 millones de dólares de gasto fiscal adicional a lo que estaba en el presupuesto, una tasa de interés de 0,5%, nada de eso va a estar presente. Y adicionalmente tenemos una base de comparación que va a ser muy exigente a partir del segundo trimestre. Entonces, ya el solo hecho de crecer este año va a ser un logro. Por lo que yo me inclino a pensar que incluso la proyección del Banco Central es algo optimista. Claro, justamente sobre todo este dinero que estuvo circulando, ¿verdad? Y este gasto, el gasto fiscal escaló más de un 33% y la deuda pública llegó al 36%. En ese sentido, Alejandro, ¿qué tan estrecha es la situación fiscal y cuánto puede condicionar el crecimiento de este año? Bien, la situación fiscal chilena hay que verla en dos dimensiones. En términos de flujo, es bastante estrecha, porque estamos partiendo de un déficit fiscal que fue de 7,8%. Acaba de entregarse el dato del déficit fiscal, que fue 7,8%. Y desde el punto de vista de la deuda, como mencionaba, ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años. Y los ahorros que teníamos para hacer frente a situaciones excepcionales se han reducido prácticamente a nada. De cerca de 20.000 millones de dólares que teníamos hace algunos años atrás, allá acercándonos a cero, en torno a 2.000 millones de dólares. De manera tal que las holguras fiscales son muy reducidas para mantener los impulsos que estábamos viendo el año 2021. Aquí hay que acordarse que simplemente el IFE ampliado cada mes implicaba aproximadamente un punto porcentual del PIB. Esto es cerca de 3.000 millones de dólares. Ya no tenemos ni siquiera para financiar un mes en nuestro fondo soberano para situaciones excepcionales. Por otro lado, la deuda chilena sigue siendo relativamente baja si uno la compara con otros países, precisamente porque hemos tenido en el pasado responsabilidad fiscal, es que tenemos una deuda levemente por arriba del 35%, 36%, que es muy distinta a la que tienen otros países. Y uno ahí podría decir, bueno, hay capacidad de endeudamiento. De hecho, los presupuestos que está planteado para este año implica endeudarse. Lo que pasa es que lo que no es posible es repetir el impulso fiscal que tuvimos el año pasado. Podríamos hacerlo, por supuesto que podríamos hacerlo, pero sería repetir, entre comillas, la fiesta que tuvimos en el 2021, y eso ya lo estamos pagando. Esa fiesta la estamos pagando con alta inflación, con tasas de interés elevadísimas para distintos tipos de préstamos, por ejemplo, préstamos hipotecarios, con caída en su momento de los fondos de pensiones, y ahora vamos a empezar a ver además con caídas en el crecimiento, de manera tal que seguir con impulsos fiscales como teníamos hasta ahora, lo único que implicaría, o lo único que sería es postergar el ajuste, y de hecho un ajuste todavía más severo más adelante. Pero hay opciones en el 2022 de poder acortar este gasto fiscal, esta deuda en definitiva, esta deuda pública. ¿Condiciona entonces el crecimiento que vamos a tener en el 2022 o todavía hay cierta holgura? No, o sea, de hecho, no vamos a reducir la deuda pública. La deuda pública va a seguir subiendo, porque de hecho el presupuesto que tenemos para el año 2022 también es deficitario. Y cuando tenemos un presupuesto deficitario, cada déficit tiene que ser financiado, y se financia, y no nos queda más alternativa que financiarlo con deuda, de forma tal que la deuda va a seguir creciendo. De hecho, el nuevo gobierno ha planteado que espera estabilizar la deuda en torno a 40%, y a lo sumo hasta a un 45%. Hay algunos que piensan que incluso va a ser difícil estabilizarla a esos niveles, porque
venimos de varios años con déficit muy grandes, hay importantes demandas, hay gastos que están comprometidos, entre otras cosas, en el programa, pero incluso gastos que se acaban de aprobar. Es decir, aquí no hay que perder de vista que tenemos un déficit de 7,8% y sin embargo estamos aprobando una pensión garantizada universal, que es una buena noticia, pero que tiene un costo de aproximadamente un punto porcentual del PIB, es decir, 3.000 millones de dólares. Entonces, muchas de estas cosas que están previstas, una reforma más profunda al sistema de pensiones, reformas y mejoras al sistema de salud, gastos en educación, bueno, en distintos aspectos que se tiene que hacer cargo el Estado, tienen un costo que va a ser difícil que estabilicemos, y de hecho nadie está esperando que se estabilice la deuda en los actuales niveles, sino que más bien tenemos que ir gradualmente reduciendo el déficit para lograr una estabilización en un plazo mediano. Perfecto. Profesor Alejandro Puente, economista y académico de la Universidad Santo Tomás, muchas gracias por esta entrevista, por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación.